al maestro Gerardo Mora, quien nos ha dado un acompañamiento ya toda esta pandemia, ya desde el semestre pasado, siglo pasado, y hoy en este semestre vamos a finalizar, cerrar este semestre con esta conferencia de la metodología situación-problema. Bienvenido, maestro. Bueno, pues ya sabemos todo su currículum y sobre todo que ha sido lo más importante, que ha sido partícipe de la elaboración de los programas que hoy estamos llevando a cabo en las escuelas normales públicas. Sin más, yo quisiera darle la palabra al maestro. Bienvenido, maestro. Gracias por acompañarnos y sobre todo por brindarnos toda esta temporada, este acompañamiento. Les he dicho a los alumnos que han sido muy privilegiados porque hemos tenido muy de cerca su apoyo que nos ha permitido ampliar nuestro panorama. Gracias, maestro. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Ya? ¿Ya? Bueno. ¿Son de cuarto semestre? ¿Sí o no, Jenny? Y sexto semestre. Son de cuarto y de sexto, ¿verdad? Ajá, esto. Bueno, ok. Hoy vamos a trabajar la situación problema, que es una estrategia para que demos clase en secundaria, obviamente con nuestras prácticas docentes, ¿no? Y lo que va a ser el futuro servicio social. Entonces, conocer esta estrategia nos va a servir para dar clase. El diseño de situaciones de aprendizaje es la planeación de la clase de acuerdo al grupo que estamos trabajando, ¿no? Para establecer una secuencia didáctica que logre un aprendizaje esperado. Déjame grabar porque se me pasó. Permíteme un segundito. Porque tengo que grabar esto. O si quiere aquí también grabar, le No, doy voy a también. grabar, espérame. Voy a volver a empezar. Permíteme. Ah, no, creo que sí estaba grabando. Sí, sí estoy grabando. Grabando. Perfecto. Muy bien, entonces voy a continuar en lo que estaba. Todavía no se ve la pantalla, ¿verdad? No, todavía no. Ok. Ya, Ya, ¿verdad? ya. Bueno. Entonces, para los que estamos en esta licenciatura y vamos a practicar, pues necesitamos hacer primero una planeación basada en el diagnóstico de grupo, ¿no? Y elaborar una secuencia para lograr un aprendizaje esperado, que son los que están en los programas de estudio vigentes, y ya vamos a trabajar con puro plan 2017. Entonces, esto es muy importante para nosotros normalistas, ¿verdad? Porque se supone que dominamos los temas, sabemos planear, sabemos elaborar materiales, sabemos dar clase y sabemos evaluar para lograr el aprendizaje esperado. Nosotros tenemos una tipología de los grupos. Puse esta foto de un estudiante, ¿no? De por acá, pues para que veamos la necesidad de saber qué tipo de estudiante es.
si es una estudiante ordenada que no necesita, digamos, presión de nuestra parte para que nos ponga atención, o si es una alumna pasiva que requiere que la estemos monitoreando para que le dé continuidad a la clase, o es una alumna activa que tiene otros intereses y que es necesario dialogar con ella, o si es una estudiante desordenada, pues que le cuesta trabajo concentrarse en nuestra clase y que pues tenemos que tener un tratamiento diferenciado con ella. De hecho, tenemos 4 tipos de grupos, ¿no? Grupos pasivos, grupos ordenados, grupos desordenados y grupos activos. Nunca están puros. Definimos el tipo de grupo según el liderazgo que se tenga en cada salón. Ustedes lo van a ver ahora que regresemos a presencial. Ustedes van a ver los tipos de grupo diferentes, ¿no? Ordenados, que están callados, que cuando entramos al salón, pues sacan sus cuadernos, sus plumas, sus libros, y están atentos, ¿no? Grupos ordenados. Grupos desordenados, pues que están platicando, que están de pie, que están en otra cosa, ¿no? Grupos activos que están haciendo lo que les llama la atención, callados o haciendo ruido. Y tenemos que saber, primero, antes que nada, a qué grupo le vamos a dar clase. Porque esto nos va a variar el nivel de los aprendizajes esperados, las actividades, estrategias y evaluación que vamos a hacer con el grupo. Esto significa que no podemos llegar con la misma planeación a cualquier grupo. Los grupos son diferentes y tenemos que adecuar la estrategia, la secuencia didáctica a cada grupo. Digamos, esto es el ABC. En nuestra licenciatura tenemos varias estrategias didácticas, pues para que nuestra clase no sea memorística, repetitiva, aburrida, sino que al aplicar distintas estrategias, pues sea una clase activa, interesante y que se logre un aprendizaje auténtico que se pueda aplicar en la vida diaria. Las principales estrategias que tenemos es la situación problema que hoy vamos a presentarles a ustedes. Hay una publicación en línea, hay un libro que les puede mostrar la maestra Jenny. Entonces, no hay ningún problema porque pueden bajar el libro o se los podemos conseguir. La otra estrategia es la empatía histórica, que está basada en la didáctica del patrimonio y en la didáctica del objeto, y es un poco lo que hacen los expositores en museos y sitios arqueológicos. Nosotros podemos llegar a un sitio arqueológico y lo podemos ver, pero necesitamos un guía, tanto en el museo como en el sitio o en un lugar histórico, que nos dé la explicación, para que nosotros logremos la comprensión y podamos incluso tener empatía. Entonces, esta es otra estrategia que trabajamos de forma permanente. Yo voy a presentar exámenes profesionales ya en este mes. Aplicamos esta estrategia con los alumnos egresados de Plan 99 de la última generación. Les puedo proporcionar la tesis para que vean cómo se aplican estas estrategias ya en la realidad, ya con jornadas, con tres grupos, durante 1 y 2 meses. Entonces, esto que les estoy diciendo no es teórico, no es inútil, sino les va a ser útil a la hora que tengan que enfrentar ya 3 grupos
o más, porque tienen que tener 20 horas semanales de práctica durante sexto, séptimo y octavo. Y esto es muy importante porque les va a permitir tener clases ágiles, ¿no? Y la última estrategia que ustedes ya conocen es el uso de los esquemas. Los esquemas no son por sí mismos, es para que el alumno pueda ordenar su pensamiento, ordenar la información histórica que se le presenta, que no quede en puro rollo, ni oral ni escrito, como luego tienen muchos libros de texto, sino que el alumno sepa concretamente qué información histórica le estamos dando, ¿no? Sincrónica, diacrónica o analítica. Los esquemas no son para siempre, no son eternos. Cuando el alumno ya domina el esquema, ya podemos quitar el esquema, ¿sí? Ya podemos dar nuestra clase sin el esquema, porque el alumno ya puede esquematizar la información. Claro, esto lleva tiempo, vamos pasando por distintas etapas. En una primera etapa, pues, llevamos de la mano al alumno con el esquema, se lo mostramos, lo hacemos en el pizarrón, etcétera, etcétera. En una segunda parte ya el alumno le dejamos parte del llenado del esquema, y en una tercera, ya cuando domina el esquema completamente, le podemos pedir una tarea donde demuestre el dominio de este esquema. Por ejemplo, puede ser una noticia. Entonces le podemos decir al alumno, haz una noticia, ¿no? O un periódico mural basándote en el esquema 5W. Entonces se trata de esquematizar, se trata de tener empatía y se trata de superar el presentismo que es común no solo entre los estudiantes, ¿no? Sino entre los adultos. Entonces, pensar que los adultos saben historia, pues no es cierto, ¿no? Y los alumnos, pues menos. Entonces, todo lo que les presentemos históricamente de la historia, pues nos los va a interpretar con el sentido común, ¿no? Con prejuicios, por creencias. Y la enseñanza de la historia consiste precisamente en superar estas creencias. La situación problema nos dice que el alumno tiene creencias, tiene sentido común, tiene presentismo, antes de que le presentemos la información. Entonces, si nosotros no le presentamos la información, no hacemos que esa información contraste con con sus representaciones, el alumno va a mantener estas representaciones, aunque nos pueda repetir nueva información, ¿sí? O sea, puede mantener sus creencias y puede repetirnos la información que le demos para pasar la asignatura, pero no aprendió. Entonces, para nosotros aprender en historia significa que tiene un conflicto cognitivo, ¿no? Con las representaciones que cada alumno tiene, ¿sí? Ahora, ¿para qué queremos este conflicto cognitivo? Para que logre lo que se denomina como un cambio conceptual, ¿no? Este cambio conceptual le va a permitir al alumno contrastar evidencias, contextualizar cada época histórica, complejizar los conocimientos simplistas que luego se tienen. Entonces, por ejemplo, es común en historia que se diga pues que las revoluciones es por la desigualdad o por las injusticias, lo cual es cierto, pero es simplista porque no es la única causa de las revoluciones. Entonces, enseñar historia consiste en complejizar los conocimientos de sentido común que tiene el alumno o los prejuicios que tiene al analizar el pasado, ¿no? Por su presentismo. En esto consiste esta situación problema. Hay un sitio del doctor Dallon-Geville donde ustedes pueden encontrar ejemplos
de cómo se aplica o cómo se realiza esta situación, problema, pero en general, nosotros al dar clase tenemos esto en mente, ¿no? Una clase tradicional es simplemente dar la información, que el alumno la anote y que el alumno la repita. Eso es una clase convencional. Pero, como sabemos, pues no se le pega nada al alumno, ¿no? Y no le sirve la asignatura. En cambio, si nosotros ponemos actividades, incluyendo actividades de razonamiento, problemas cognitivos, el alumno va a desarrollar habilidades que va a aplicar en su vida cotidiana. Esa es la gran diferencia. Ahora, no decimos esto porque sea mejor dar clases activas que dar clases tradicionales, en razón de un aprendizaje escolar. Lo decimos porque una clase activa nos va a dar una mejor convivencia en el aula. No vamos a tener aburrimiento, no vamos a tener indisciplina, no vamos a tener problemas, ¿no? O vamos a tener menos problemas que si tuviéramos una clase aburrida, una clase donde tuviéramos que estar con el látigo todos los días, porque eso no funciona, ¿no? Entonces, estas estrategias son activas porque permiten tanto un aprendizaje auténtico como una convivencia en el aula mejor, lo que se le llama situación de aprendizaje. Ahora, estas representaciones son parte del sentido común, ¿no? Que todos tenemos. Entonces, es con lo que vivimos, es con lo que actuamos en la vida cotidiana. Entonces, son creencias que están muy arraigadas en la persona y que incluso son inconscientes, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que considerar cuando planeemos cada clase. O sea, cada tema tenemos que ver cuáles son sus representaciones comunes. Y no solo las encontramos entre los estudiantes, sino también las podemos encontrar entre los profesores, ¿no? Y entre los libros de texto y y también en muchos practicantes, ¿no? Yo doy práctica docente de primero a octavo semestre, entonces yo voy a ver a los practicantes lo que dicen. Entonces se supone que un practicante pues domina el tema porque tuvo esas materias, porque preparó el tema en internet o lo preparó con los libros de texto, pero a la hora de la hora, el alumno el practicante presenta sus propias representaciones a los alumnos, que no son apegadas a libros o a información escrita, ¿sí? Improvisa el practicante, ¿no? Por la presión, por la falta de preparación, o por la mala preparación, o por lo que ustedes quieran. No tienen la culpa ustedes, ¿no? Porque pues la normal debiera de proporcionarles las bases de dominio de los contenidos curriculares, ¿no? Pero los que van a estar enfrente de los grupos son ustedes, ¿no? Y a los que van a juzgar, pues son a ustedes. Entonces es importante que tengan este dominio de contenidos. Yo ya les he platicado que nosotros hacemos videoclases, pues para empezar a desarrollar estas habilidades, ¿no? Que primero el alumno tiene que platicar el tema, después tiene que usar recursos para dar el mismo tema y después tiene que hacer una videoclase con inicio, apertura, desarrollo y cierre evaluativo. Y por último, estoy pidiendo que hagan una videograbación como si estuvieran frente al grupo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ustedes mismos vayan viendo
lo que les hace falta en la exposición. En estos momentos en la pandemia, pues parece que lo presencial no ha tenido importancia, ¿no? Porque no se ha podido hacer. Pero ya vamos a regresar. Y seguramente el próximo año, eh, ustedes pueden estar ya completamente de forma presencial. Entonces, es importante que se preparen porque no es lo mismo dar una jornada de una semana, ¿no? Como sucede en tercero, cuarto, ¿no? O quinto, que ya dar 20 horas durante un mes, como debió ocurrir en sexto y como va a ocurrir en séptimo. Y en octavo vamos a estar 20 horas todo el semestre. Entonces, no es lo mismo preparar una clase o una semana de clases con un grupo a preparar para un mes con 3 grupos. Entonces, tenemos que tener mucha habilidad para el desarrollo de la planeación. Y nos van a servir las estrategias. Los esquemas, porque cada esquema puede ser un tipo de clase. Las aperturas, porque podemos variar nuestras aperturas con objetos, con imágenes, con sonidos, con caracterizaciones y siempre con una narrativa. Y los cierres, ¿no? Que son las evidencias con las que vamos a evaluar los aprendizajes y que son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando estemos nosotros ya en la práctica nos van a decir, bueno, pues dame una evaluación, ¿no? Tienes que dar una evaluación. Eso les va a decir su profesor tutor. ¿Cómo vas a calificar? Entonces tienes que tener idea de cómo vas a calificar a tus alumnos de la práctica. Para esto también nosotros recurrimos a los conceptos de segundo orden o analíticos. ¿Por qué? Porque la mejoría en el conocimiento histórico no consiste en que sepan algo más, ¿no?, de lo que ya saben o de lo que no saben, sino que puedan analizar la información histórica que les presentemos. Y la analizamos en función de estos conceptos de segundo orden. Por ejemplo, contextualizar. Tenemos una mente presentista, ¿no? Entonces, las distintas épocas históricas que son, y además en distintos lugares que son muy complejas, ¿no?, pues las juzgamos en función del presente y de nuestro sentido común. Entonces, no podemos o entendemos cada época pues de acuerdo a nuestra mentalidad, ¿no?, o o nuestras creencias. Entonces, contextualizar es algo muy, muy importante para saber que, digamos, un conflicto, pues no va a ser lo mismo un conflicto en el siglo XIX, en el siglo XV, o o al inicio de nuestra era. Cambia la vida cotidiana, cambian las creencias, cambian las tradiciones y tenemos que entender esos contextos para poder valorar cada época, ¿no? Esto lo hacemos mediante la didáctica del patrimonio. Nosotros editamos 4 textos que también se los mandamos a la maestra Jenny para que se los proporcionara, del doctor Joan Santacana, donde a partir de los objetos, a partir de la cultura y a partir del arte, nosotros podemos entender cada época. El otro concepto importante es el concepto de evidencia. ¿Qué significa? Que nosotros creemos muchas cosas, ¿no? El ejemplo que pongo siempre es el rostro del cura Hidalgo. ¿Cómo es el cura Hidalgo? Que es el padre de la patria. Ah, pues blanquito, bien peinado, su pelo plateado, bien vestido, ¿no? Alto, delgado.
Bueno, así tenemos esa visión, ¿no? Como lo que está en los billetes o en otras imágenes, ¿no? Pero no tenemos evidencias, porque no había fotografía y no hay pinturas del cura Hidalgo. Ah, pero sí hay fuentes, hay una escultura, ¿no? Y cuando vamos a ver esta escultura, pues no concuerda, ¿no? con la creencia que tenemos nosotros de cómo es físicamente el cura Hidalgo. Y eso pasa con todo, ¿no? Con todo. No tenemos las evidencias que nos digan cómo son las cosas, los hechos históricos, ¿no? Entonces, se requieren las fuentes primarias que nos van a dar evidencia de cada proceso histórico. Esto no se hace, se pretende hacer, pero es muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, las famosas UCAs de los actuales programas, pues nos piden que hagamos investigación de documentos, de fuentes, de objetos, etcétera, etcétera. Pero pues la realidad es que no se hace. ¿Por qué? Porque los libros de texto no tienen esa información, porque no hay tiempo, porque no se sabe hacer. Por ejemplo, se pide que una de las UCAs de la primera UCA de primero de secundaria, pues sea sobre la independencia de las 13 colonias, ¿no? Entonces, conseguir la información, las fuentes para las 13 colonias, resulta complicadísimo. Y luego que un alumno de primero de secundaria que acaba de empezar, que acaba de salir de la primaria, pues las analice, pues más difícil, ¿no? Y ya no digo los maestros. Y también, pues los practicantes tenemos problema porque, pues ese curso yo creo que lo vemos en tercer semestre, si es que lo vemos, ¿verdad? Entonces, requerimos que el alumno, cuando menos entienda, que muchos de los conocimientos que tiene son creencias y que requieren confrontarse, ¿no? Que requieren evidencia. La misión, que es parte de lo que es la situación problema, consiste en conflictuar el presentismo, las creencias, a partir, ¿no?, de estas fuentes primarias. El otro concepto es causalidad, que ya se los he comentado, ¿no? O sea, ¿por qué fue la Revolución Mexicana? No, pues clásico, ¿no? Es que el porfirismo fue, que sí lo fue, ¿verdad? Que fue injusto, desigual y cruel. Sí es cierto, sin duda. Pero si eso fuera, pues habría revoluciones a cada rato, porque la historia humana y la historia de México, pues ha habido crueldad, ha habido desigualdad, ha habido pobreza durante muchos años y no siempre hay revoluciones. Entonces, esto significa que para que hubiera habido la Revolución Mexicana, tuvo que pasar algo más que desigualdad, injusticia o pobreza, ¿no? Y ahí entramos a que la historia siempre tiene múltiples causas, no una sola. Luego ya vienen conceptos un poco más complejos, ¿no? Por ejemplo, el de contingencia. El de contingencia implica que no solo las causas intervienen en un hecho o un proceso histórico, sino que también hay azar, ¿no? También afectan las acciones de los sujetos en la historia, y muchas veces estas acciones de los sujetos no necesariamente son lo que ellos creen, sino tienen otros efectos. Entonces la historia, pues, hay que entender que es esta mezcla de causas y suerte, ¿no?, que ocurre en cualquier momento. Es lo que nosotros entendemos como la incertidumbre. Nosotros vivimos en la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Y lo que hacemos, no sabemos si va a tener las consecuencias que nosotros queremos, ¿no? Entonces, la historia, al revisarla ya a detalle, pues nos dice que pocas veces los sujetos históricos
logran sus fines con sus acciones, porque intervienen múltiples elementos. Y el último concepto analítico, pues, es el de complejidad, lo cual significa que no hay una sola versión de la historia, cuando menos que se pueda considerar verdadera, ¿no? Porque, digamos, en el caso de la conquista, ahorita estamos discutiendo, pues, quién tiene la razón, ¿no? Si Cortés y los aztecas o los enemigos de los aztecas, ¿verdad? Entonces, dependiendo del sujeto, tiene una versión diferente de la historia y no siempre una es verdad y las otras son mentiras. O sea, al punto de vista de los tlaxcaltecas de la conquista de los aztecas, pues es real, es verdadero, es como lo vivieron ellos, ¿no? Los aztecas lo vivieron de otra forma, pues sí. Y los españoles también de otra forma, pues también, ¿verdad? Entonces la historia no es siempre una sola verdad, sino la confluencia, ¿no?, de distintas interpretaciones. Ahora, ¿esto le sirve al alumno? Sí, ¿no? Esto nos sirve a todos en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana nos enfrentamos a eso, a la complejidad y a la contingencia. Y la historia nos permite entender ejemplos de complejidad y contingencia que nos pueden ayudar nosotros a enfrentar nuestro presente. Entonces, no estamos hablando de un conocimiento cultural, académico, que no sirve para nada. Estamos hablando de herramientas analíticas que nos van a servir en nuestra vida cotidiana para cualquier cosa. La situación problema parte de las creencias de los alumnos. Y estas creencias de los alumnos las va a enfrentar con el desarrollo de la secuencia didáctica que aquí el doctor Dallon-Yevi le llama misión. Esta misión es un conflicto cognitivo entre el sentido común, ¿no? O sea, por ejemplo, la revolución fue por injusticias, ¿no?, a la complejidad de las múltiples causas. Entonces, el aprendizaje es cuando el alumno pasa de una idea simple, ¿no?, a una idea más compleja. O sea, no solo fueron las injusticias, también hubo otras causas que provocaron la Revolución Mexicana. Y el sentido común es algo, ahora sí que colectivo, que no se necesita estudiar para que los alumnos, los profesores y todo el mundo lo tengan, ¿no? Y con ese sentido común vivimos, ¿no? Y ese sentido común es alimentado por la propia cultura, ¿no? Nosotros sabemos que, digamos, muchas telenovelas, ¿no?, empiezan con los conflictos entre los pobres buenos contra los ricos malos, pero hay un rico bueno, y toda la telenovela pues va a terminar en que los buenos se van a juntar, ricos y pobres, ¿verdad? Y en películas igual, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la cultura, digamos, la cultura mediática. Ese es el sentido común. Entonces, la complejidad nos va a permitir superar ese sentido común a partir de las misiones. ¿Qué son las misiones? Pues las actividades que ponemos de desarrollo con los esquemas y las fuentes primarias para que el alumno responda a una pregunta pasando de su sentido común a algo superior, ¿no? No, tal vez no necesariamente llegue a la complejidad, pero tiende a la complejidad. Y eso lo podemos evaluar, y eso lo podemos ver, y eso lo vamos a evaluar con evidencias. El otro conflicto es del presentismo versus el contexto, ¿no? Digamos, el asunto de injusticia, ¿no? O el sentido, o el concepto de pobreza, ¿no? Es muy curioso porque, bueno, pues, el concepto de pobreza es cultural, ¿no?
depende de cada época, depende de cada región, ¿sí? Si comparamos cómo era la vida de los reyes en la Edad Media, ¿no? Sin electricidad, sin drenaje, etcétera, etcétera, y sin otras comodidades que hoy, digamos, son más o menos comunes, y eran los reyes. Imagínense cómo serían los súbditos, ¿verdad? Entonces, ese presentismo con el que interpretamos todo, lo tenemos que contextualizar. Y esto lo logramos a través del uso de imágenes, de relatos, ¿no? De visitas a museo, de películas, etcétera, etcétera. Por eso nosotros estamos diciendo que cuando vamos a dar una clase, pues la tenemos que preparar, ¿no? No la tenemos que improvisar. Ah, me tocó este tema, me agarro el libro de texto, de ahí saco la información, veo qué les voy a decir, hago el cuestionario o hago algo para evaluarlos, una actividad para evaluarlos y ¡tan! Y lo que no sepa en el momento, pues ahí les digo algo. Y ahí tiene que salir. Eso sí bien me va, ¿verdad? Porque luego hasta nos atoramos o hasta no nos acabamos el tiempo de la clase, la acabamos antes, o nos ponemos hable y no cerramos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros preparemos la clase, incluyendo imágenes, incluyendo aperturas, incluyendo varios esquemas para que nosotros escojamos los que son mejores para los grupos que vamos a tratar. Ya les he comentado aquí que pues que aquí en el Distrito Federal tenemos 600 secundarias, ¿no? Y que pues nos podemos dar el lujo de escoger a dónde vamos a practicar, ¿verdad? Pero pues sabemos que fuera del Distrito Federal y otras regiones, pues nada más hay una o dos o tres secundarias en las que a fuerzas hay que practicar y no hay de otra, ¿no? Entonces, es importante que nosotros preparemos nuestras clases, ¿no? Para ajustarlas a cada grupo, incluso a cada periodo, ¿no? Porque ya también les he comentado que no es lo mismo dar clases en septiembre, en octubre, la primera jornada, ¿no? Que dar clases del primer semestre, que dar clases en mayo, en abril, porque los grupos cambian. Entonces tenemos que ajustarnos a los grupos, no dar siempre la misma clase. Y el último conflicto, digamos, convencional es la creencia contra las evidencias, ¿no? Que ya les puse el ejemplo. Entonces vamos resumiendo. El alumno tiene creencias, ¿no? Tiene un sentido común que es con el que está en nuestra clase. Y luego le damos la información y queremos que el alumno la repita, ¿no? Pero pues no se trata de eso, sino se trata de que pueda analizar con esa información sus propias creencias y pueda tener un pensamiento más complejo o tienda hacia el pensamiento complejo. Ahora, ¿lo puede hacer el alumno? Sí, lo puede hacer el alumno, ¿no? Para esto, pues tengo aquí mis tesis, para que no digan que nada más estoy hablando, porque sí, tengo las tesis de mis últimos alumnos de Plan 99 en distintas secundarias, donde realizaron un conjunto de actividades donde vamos viendo con evidencias, tanto escritas como de sus actividades, este proceso de superar el sentido común. Y a esto le llamamos aprendizaje. Si quieren, al final, y nos da tiempo, revisamos estas tesis. La misión también se debe de ajustar
al tipo de grupo, ¿verdad? Porque aspectos como la contingencia, pues requiere que el grupo ya tenga unas ciertas bases, unos ciertos conocimientos para que pueda entender la metodología, la técnica, lo que implica el analizar las contingencias. Primero tenemos que trabajar la relevancia y el contexto. O sea, ¿por qué es importante este tema y en qué contexto se dio? El segundo nivel es analizar por qué implica un cambio histórico y cuáles fueron las múltiples causas que tuvo para suceder. Y un análisis ya final más complejo es las contingencias que intervinieron, ¿no? La complejidad de los distintos puntos de vista, ¿no? Y las evidencias a las que podemos adquirir. ¿Por qué? Porque si no seguimos este orden y decimos, no, es que lo importante es que vean las fuentes primarias en azúcar, pues no vamos a ver nada, ¿no? O sí las vamos a ver, pero no las vamos a entender. Entonces, es muy importante que veamos este proceso que tenemos que seguir con las misiones de acuerdo al avance que tenga el grupo. Esto también implica pues, que no nos vamos a quedar con el 5W pues, todo el semestre, ¿verdad? Sino tenemos que ir avanzando del 5W al diagrama episodio, y luego al diagrama proceso, y luego al diagrama balanza, y luego al espina, luego al Gowin, terminar con el Cooper. Entonces tenemos que entender que nuestras prácticas docentes tienen que ser dinámicas, de lo simple a lo complejo. Por último, pasamos a la evaluación, ¿no? Es común pensar que pues llego, presento mi tema, ordeno el grupo, doy mi clase, termina mi clase, recojo mis evidencias, me voy a evaluarlas, las regreso y sigo con otra clase, ¿no? Esto implica que no hay evaluación. O sea, sí hay calificación, pero no hay evaluación. Luego, entonces, ¿qué es evaluación? Evaluación es un proceso que parte de las creencias de los alumnos, de la forma en que ellos se van a acercar a la historia escolar, que es la evaluación inicial o diagnóstica. Y luego, en la clase, cuando estamos haciendo correcciones o aclaraciones, estamos haciendo una evaluación formativa. Y al final, cuando pedimos evidencias, como las respuestas escritas o como las actividades, y evaluadas según una rúbrica conforme al aprendizaje esperado, es para ver si estamos logrando el cambio conceptual del alumno. ¿Sí? El cambio conceptual es el paso del sentido común con el que tratamos cotidianamente a un razonamiento de por qué pasan las cosas y si pueden cambiar esas cosas. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver en el comportamiento cotidiano, pues, cómo funciona el sentido común, ¿no? Aún en una sociedad ya tan tecnológicamente completa como la nuestra, ¿no? Todo el mundo tiene celulares, todo el mundo tiene computadoras, o televisión, o radio, o lo que, el gadget que ustedes quieran, electrónico, y poco sabemos cómo funcionan, o por qué funcionan así, o cuáles son sus partes, ¿no? ¿Por qué? Porque con el sentido común nos manejamos, ¿no? Prendemos la tele con el control y no sabemos por qué se prende, pero pues, lo prendemos con el control, ¿no? Ya ni siquiera tienen botoncitos para cambiarle, sino con el control, y el control
Bueno, ya niños de 3, 4 años manejan la tablet de manera autónoma, ¿no? Entonces, este es el sentido común y la educación es el análisis, ¿no? Que supera de las cosas que superan ese sentido común y que nos sirven, ¿no? Para resolver los problemas cotidianos, ¿no? Casi cualquier problema cotidiano. O es un problema científico, hasta el de la cocina, hasta de por qué se nos sala un alimento, ¿no? O por qué es bueno o no un alimento, o qué significan las etiquetas de los alimentos, hasta por qué tengo yo problemas con las personas, ¿no? O por qué soy popular, o por qué no soy popular, o por qué estoy de moda, o por qué no estoy de moda. Entonces, esto implica el cambio conceptual y eso lo logra la educación y lo podemos evaluar con evidencias que vamos a obtener de una secuencia didáctica. Todo lo demás es sentido común, ¿no? O sea, si vamos a una escuela secundaria y vemos una clase de historia, pues es puro sentido común. Ahí está el profesor, que es la autoridad, saca el libro, pone una actividad o dice algo, el alumno anota, está sentadito y contesta lo que le están preguntando o lo que anotó o hace lo que le están pidiendo. ¿Para qué? Pues quién sabe, ¿no? Es para que en su casa no lo regañen y el maestro pues demuestre que tiene control de grupo. Nosotros nos enfrentamos a esa realidad. Ahora, nosotros somos normalistas, ¿no? Yo también ya pues, tengo muchos años en esto y sé que cuando llega un normalista a la secundaria, pues lo novatean, ¿no? Le dejan los grupos más difíciles, le piden muchas cosas, porque dicen, no, pues tú eres el normalista, tú debes de saber, ¿no? Y ahí nos llevamos nuestra primera novatada, por eso es muy importante que nosotros sepamos todo lo que tenemos que hacer. Yo con mis grupos de cuarto semestre les apliqué un cuestionario de 38 reactivos sobre todo lo que tienen que saber hacer para una práctica docente. Desde dosificar el tema, desde nivelar los aprendizajes esperados, hasta el dominio de esquema por esquema, de si saben preparar la práctica, de si saben narrar, ¿no? Hice un artículo, aquí también tengo el estudio, si lo quieren ver, y cada estudiante contestó su dominio de las 38 cosas que debe de saber para dar una clase. Y resultó muy interesante el estudio, ver dónde se sienten más fuertes, dónde se sienten más débiles, y la diferencia entre lo que creo que sé y lo que en realidad sé. Esto se logra contrastando los resultados individuales con los de todo el grupo. Entonces, esta teoría del cambio conceptual, que es muy importante y que ha trabajado doctor Mario Carretero, que vamos a tener aquí como invitado en nuestro encuentro de historia en Zacatecas el próximo septiembre, pues nos dice qué propósito tenemos al enseñar historia. Que no es que repitan lo que nosotros decimos o los libros de texto o los programas, sino que el alumno logre pasar de su sentido común al análisis más profundo de las cosas. No significa que se vaya a volver un científico o un historiador, sino que va a cuestionar su sentido común. Y esto sí se puede lograr, tanto teórica como prácticamente. Y a ver si me da tiempo de presentarles la tesis de alguno de mis alumnos. Un ejemplo, pues ya lo habíamos comentado, de este cambio conceptual es sobre el tema de Revolución Mexicana. La creencia es que solo las injusticias la provocaron.
Pero el concepto de segundo orden de causalidad nos dice que pues, nunca hay una sola causa en la historia, sino que hay varias y la contingencia es lo que va a generar el cambio histórico. En este caso se ha discutido mucho que si Díaz no hubiera dicho lo que le dijo al periodista, a Krillman en su famosa entrevista, pues no se hubiera alborotado la situación política que degeneró en la crisis y en la renuncia de Díaz en 1911, 6 meses después de la rebeldía. Y esto implica que teóricamente la revolución se hubiera acabado en 1911. Y obviamente no fue así. La renuncia de Díaz no implicó el triunfo o el fin del porfiriato sí, pero el triunfo de la Revolución Mexicana no, porque todavía pasaron un conjunto de procesos y acontecimientos que alargaron el periodo, ¿no? Entonces, estos son los puntos, los ejemplos de que podemos ver cómo puede empezar a avanzarse del sentido común a la complejidad. Ni siquiera tenemos que decirle al alumno que complejice, ¿no? Sino nuestra propia clase, en el diálogo con el alumno va a empezar, su mente puede empezar a reinterpretar sus creencias sobre un tema. Ahora, nosotros evaluamos con evidencias, porque pues yo les puedo decir misa, ¿no? Que aquí el objetivo de la historia es lograr el pensamiento y la conciencia histórica, ¿no? Eso se los puedo decir. El problema es la evidencia. Entonces, solamente revisando los cuadernos de los alumnos, los trabajos de los alumnos, podemos ver si está superando su sentido común inicial o no, sin que se vuelva historiador o tenga conciencia histórica para la convivencia o un pensamiento histórico o lo que ustedes quieran, ¿no? En sus trabajos se puede ver. Ahora, ¿esto le va a servir en su vida cotidiana? Sí. Esto le va a servir en su vida familiar, esto le va a servir en su vida estudiantil y eso le va a servir en su vida laboral y social. Entonces, es importante que nosotros en cada clase tengamos en mente esto. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, dos tipos de maestros, ¿no? Los que los entretienen, ¿no? Y los que los controlan. Entonces, en muchas secundarias podemos llegar y les dicen, saquen su libro y copien todo esto, o hagan todo esto, y ahí tienen calladito al grupo y los alumnos haciendo sus ejercicios, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ese objetivo. Nuestro objetivo es que aprendan auténticamente. Una de las cuestiones más comunes en este momento son las noticias falsas o fake news y la posverdad, que es yo creo lo que yo quiera, ¿no? Si yo creo en los ovnis, ¿no? Que incluso hasta Pacal era un astronauta, ¿no? O cualquier cosa puedo creer, porque en este momento eso es común, ¿no? La posverdad y las fake news. Nosotros trabajamos por eso el concepto de evidencia y unos historiadores, ¿no? Y profesores de historia norteamericanos desarrollaron esta tabla del pensamiento histórico que consiste en evaluar la información para ver si es falsa o en qué contexto se dio. Bueno, aquí está, también se las puedo
proporcionar. Los temas que vamos a ver en la historia de México en segundo y tercero con 4 horas a la semana consisten en 9 periodos donde tenemos que tener claros los contextos o los diferentes contextos, las evidencias y la complejidad. Entonces se dice México prehispánico, México antiguo, etcétera, etcétera, pero pues, son más de 2000 años, ¿verdad? Son más de 2000 años y una cosa es el preclásico, ¿no? El clásico y el posclásico, eso sí, sí entendemos esos conceptos, ¿verdad? Lo mismo de la colonia. Entonces, una cosa fue la conquista, otra el virreinato, y otra después, ya en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas que nos convirtieron en la región, el virreinato se transformó en colonia. Y pues la etapa del México moderno, ¿no? Que es desde la independencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el siglo XIX? Que pasaron muchas cosas, la pérdida de Texas, la pérdida del territorio, la guerra de reforma, el segundo imperio, la restauración, o sea, el porfiriato, ¿no? Lo que fue la revolución, ¿no? Todavía los 20 de noviembre en muchas escuelas se hacen representaciones simplistas de lo que fue la revolución y el presente, ¿no? Todo el siglo XX que realmente pocos tienen una visión integral de lo que pasó en el siglo XX. Ahora, ¿por qué les presento esto? Pues porque de esto vamos a dar clase, ¿no? En segundo y en tercero. ¿Por qué? Porque en primero son solo 2 horas, ¿no? Con los de primero. Y no es lo mismo 2 horas con los de primero que 4 horas con los de segundo y los de tercero. Entonces, a los de primero, pues son más controlables, más obedientes, más trabajadores, pero los de segundo y tercero ya están en otra situación y vamos a trabajar con ellos 4 horas. Entonces tenemos que tener las aperturas para trabajar estos temas y las actividades que vamos a hacer. Ahora, ¿se puede? Sí se puede. ¿Es difícil? Es difícil, ¿no? Porque en la normal de aquí de la hora Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues tenemos unas 500 tesis, ¿no? Sobre, pues, prácticas docentes en séptimo y octavo semestre, de los cuales, pues, yo he revisado como 100, ¿no? Me ha tocado asesorar como 100 y pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico, pues luego les piden, bueno, no les piden, o a lo mejor sí les piden y las hacen 100 cuartillas de diagnóstico. Y luego no lo aplican, ¿no? Y luego no evalúan. En mis tesis, que aquí la tengo, pues, cada diagnóstico es de 2 hojas por grupo, alumno por alumno, ¿no? Viene la estrategia a utilizar, vienen las planeaciones y terminamos con una lista de evaluación que le llamamos semáforo, porque coloreamos con rojo si el alumno no logró el aprendizaje, con verde si sí lo logró y con amarillo. Alumno por alumno y clase por clase. Y con eso sabemos qué pasó, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos que estos temas los vamos a dar y que no podemos basarnos solamente en lo que es el libro de texto, porque el libro de texto muchas veces es incoherente lo que dicen, ¿no?
incoherente para el alumno de secundaria, ¿no? Porque pues, están ahí sus 2 hojas escritas y se supone que ahí viene el tema, pero a ver quién le entiende, ¿verdad? O no lo entienden los alumnos de secundaria. Supongo que el maestro sí, ¿no? Pero muchos libros están mal escritos, ¿eh? No son iguales. Y las actividades ni se diga. Yo casi desconozco libros de los 20 que existen por cada grado que la actividad se pueda realizar realmente, ¿no? Dice, ahora reúnete con con un grupo de compañeros, buscan la información en internet, sintetícenla y discútanla en todo el grupo. ¿Saben cuándo se va a hacer eso? Nunca. Cuando menos no en las escuelas públicas, ¿verdad? Ignoro si en las privadas se puede hacer. Tal vez, no lo sé. Pero en las públicas eso es muy, muy difícil que cualquiera de las actividades que hay en los libros de texto de secundaria se puedan aplicar. Y estos temas, pues los tenemos que conocer, ¿no? Ya sabemos que con libros, ¿no? Porque pues, hay libros académicos, hay libros especializados que o no tenemos o no los tiene la biblioteca de la escuela, ¿no? Hace poco revisé una biblioteca de una normal que da historia y pues no tiene los libros actualizados, ¿no? Pero pues tampoco nos vamos a ir al otro extremo de agarro el libro de texto que tenga en mi casa y de ahí preparo el tema o lo googleo y de ahí preparo, ¿verdad? Tenemos que buscar ahora ya en el mismo internet que hay conferencias, documentales y otro tipo de programas donde podemos obtener una información o una visión del tema, ¿no? Para eso nos puede servir la música, para eso nos puede servir el cine, la fotografía, la gastronomía. Incluso hay un programa muy bueno sobre el uso, el drenaje, ¿no? Cómo la historia del drenaje nos puede dar una visión de los cambios en la historia humana. Para historia mundial tenemos menos horas, menos temas, pero bastante complicados, ¿no? Porque si nos falta conocimiento de la historia de México, ahora imagínense lo que nos falta de historia mundial, ¿no? Las revoluciones burguesas, el imperialismo, el colonialismo y las grandes guerras, primera y segunda, la Guerra Fría y la situación actual de la globalización. Yo creo que esto nos llevaría a revisar varios cursos que hemos instrumentado en este nuevo plan, como la tecnología, como la historia inmediata, como la historia cultural, ¿no? Que son complementos para entender esta época. También tengo una tesis donde hicimos museo, ¿no? Con los temas de historia mundial. Incluso en mi canal de YouTube está grabado la presentación de los alumnos. Y pues resultó muy interesante, muy positiva, etcétera, etcétera. Como les digo, evidencias. Ustedes pidan evidencias de todo. Aquí tengo evidencia de la grabación de los alumnos en su museo y la tesis del alumno que lo aplicó esto en primero de secundaria. Las aperturas empáticas que manejamos, aquí manejamos 4, las manejamos en las videoclases. Uno es que la base es la narración. Tengo que tener la habilidad de narrar un tema. Ni leer ni repetir como lo vimos en Aprende en Casa, ¿no? Que leyeron o memorizaron y repitieron. No, que narren. ¿Sí? Y para esto pues podemos utilizar objetos, podemos utilizar imágenes y hasta podemos dramatizar. Esto lo pueden ustedes ver con alumnos de 4º semestre en mi canal, ¿no? Que utilizaron
platillos, utilizaron música o dramatizaron como Malinche, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar. No me detengo ya en los esquemas que tienen ustedes que manejar. En este caso 2, 4, 6, 9, ¿no? Considerando que el 5W es un radial o sol, ¿no? Y cada uno es una forma de dar la clase. Tanto para el profesor cuando está exponiendo, como para el alumno cuando está tomando clase y está haciendo el apunte del esquema para responder la pregunta de la clase, ¿no? Esto ha resultado muy difícil, ¿no? Muy difícil tanto en todas las generaciones que hemos trabajado esto. Cuesta mucho trabajo dominarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque implica un conocimiento pues, detallado de cada uno de ellos y ver cómo se aplica. Porque cada uno es una forma de dar clase. Casi podemos decir que hay 9 formas de dar clase, con los esquemas diferentes, ¿no? El mismo tema. Por eso ahora que estamos en prácticas, les digo, pues hagan 2 o 3 esquemas del mismo tema para ver cuál les sirve más de acuerdo al grupo que tengan. Me detengo en esto. Para resumir y para terminar, pues la secuencia de la situación problema de un tema debe partir de las creencias de los alumnos o de las creencias comunes sobre ese tema, con una apertura, ¿no? Que contextualice, que nos sirva para ir sensibilizando al alumno para el cambio del tema. El conflicto, que ya mencionamos aquí arriba, que hay cuando menos 3, ¿no? El de presentismo, sentido común. La misión, que es con qué esquema y con qué fuentes vamos y con qué pregunta vamos a trabajar esa creencia. La discusión, que es el cierre, que es la evaluación, y ver qué logramos evaluando evidencias. Y por último, la rúbrica correspondiente, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos tres niveles de logro del aprendizaje esperado, ¿no? En el deficiente, el alumno, con evidencias que pueden ser escritas, ¿no? Orales, esto en la clase, o prácticas como tareas libres. En el deficiente, el alumno mantiene su representación, su creencia, su sentido común, o a pesar del análisis que se haya hecho en clases. El suficiente es que cambia su representación a partir del análisis que hizo en clase, ¿sí? Y en el suficiente nosotros decimos que a lo mejor no cambia la representación, pero empieza a dudar de ella, ¿no? Entonces aquí lo consideramos como insuficiente. Bueno, voy a dejar aquí, voy a dejar de compartir para que nosotros pasemos a las preguntas. ¿Me Gracias, escuchan? sí. Bueno. A ver, ahora sí. Gracias, maestro. Bueno, pues aquí ya viene la parte de las dudas. Todos, yo creo que todos nos quedamos así en shock con todo lo que vimos, pero las dudas que ustedes tengan, por favor, manifiéstenlas ahorita, tengan la confianza, no digan, ay, es que si pregunto esto, va a decir la maestra que no le entendí. No, no, no. Al contrario, vamos a aprovechar que tenemos al especialista en este momento y que nos puede orientar y ampliar la información que nosotros tenemos. Adelante, ¿quién quiere participar?
Leonel. Sí, gracias, Leonel. Gracias, maestra. Buenos días, maestro Gerardo. Me gustaría si en algún momento nos puede compartir las tesis que nos comentó, pero pues no sé si mis compañeros tengan alguna duda de la exposición que nos dio, pero si no hay dudas, pues si nos haría favor de compartirnoslas o compartirnos algo de eso. Ah, claro que sí. Pues para empezar, no sé si hay otra. Ajá. ¿Alguien más quiere preguntar antes de que el maestro empiece a compartir las tesis? ¿Nadie? Los organizadores, los cronológicos, los tipos de organizadores, ¿sí les quedó claro o pueden preguntar ahorita? A ver, déjame enseñarles Ajá, la tesis. ok. Déjame compartirla. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, esta es una tesis de este año, ¿no? Ahí está el índice. Entonces, en el primer capítulo les pido el contexto escolar, externo e interno. Después un diagnóstico del grupo, ¿no? Y ya después pasamos a la planeación y los resultados. Entonces, aquí el contexto externo es muy importante, pues que digan dónde está la escuela, qué infraestructura tiene, las características socioeconómicas del medio, de las familias, ¿no? Tan. Capítulo 1 nos hicimos 3, 4 cuartillas. Después viene el diagnóstico del grupo que ya les comenté, que es por medio de la lista. Todo esto lo tengo por escrito. Y aquí está un diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico es el tipo de alumno. El primero es pasivo, es verde, ¿no? Por su comportamiento en el classroom, ¿no? Luego viene un activo, ¿no? Que es por la conducta que tiene y los conocimientos cuando se le pregunta algo. Luego vamos a ver un rojo, ¿no? Pues es por la conducta, ¿verdad? Son desordenados. Bueno, este es la lista de grupo. Ordenados azul, pasivos verde, amarillos activos y desordenados en rojo. Aquí me puse hasta la baja. El total de alumnos. Y es un grupo pasivo ordenado. ¿Qué significa esto? Pues que es un grupo tranquilo con unos cuantos ordenados por ahí, ¿no? Es un excelente grupo, ¿no? Porque generalmente nosotros vamos a tener pasivos desordenados o desordenados pasivos. Aquí tenemos un pasivo ordenado, entonces se pueden hacer muchas cosas. Y tiene una meta. ¿Cuál es esa meta? ¿No? La meta es, ¿qué alumnos tienen que lograr el aprendizaje esperado? Los ordenados y los pasivos. 20 de 32. Es lo mínimo. Si un ordenado no le entiende a tu clase, no logra el aprendizaje esperado, lo más seguro es que estés mal tú, ¿no? No pedimos el 100% porque eso es un absurdo, aunque luego se pida que el 100% de todos los alumnos logren los aprendizajes esperados, pues no, eso no sucede, ¿no?
pero digamos nos centramos en que los ordenados sí deben de lograr el aprendizaje esperado. Puede que no lo logren y puede que no sea problema de nuestra práctica, puede que sea un problema personal o un problema escolar, ¿no? Porque luego a los ordenados se los llevan a las comisiones. Pero si no es así, básicamente si el ordenado no logra los aprendizajes esperados, el problema es nuestro. Por eso establecemos metas, ¿no?, en cada clase y que nos van a servir para evaluar toda la práctica. Bueno, esta es la lista con la que hago el diagnóstico, es una por grupo. Aquí está el otro grupo, aquí está el tercer grupo y luego aquí están los mapas de aula. ¿Cómo se sientan, ¿no?, los estudiantes en el salón? Y con esto pues podemos ver qué liderazgo tiene o qué características tiene el grupo, porque ya en un grupo presencial, dónde se sienten, con quién se sienten, es importante, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que conocer. Por eso yo soy enemigo de que vayan a practicar sin conocer la escuela. Antes, ¿verdad? Lo ideal sería que pues, estuvieran una semana, ¿no?, viendo cómo se mueve el grupo para ya en la siguiente practicar con conocimiento de causa, porque llegar sin conocer al grupo, pues eso va a tener muchos problemas. Bueno, aquí están los mapas de aula y con la lista de grupo y los mapas de aula ya conformo el diagnóstico. Luego ya viene la propuesta, ¿no? Las planeaciones. Aquí van a aplicar la museografía, que es lo que habíamos dicho de empatía, van a trabajar esquemas, ¿no?, y las secuencias didácticas. Apertura, desarrollo y cierre, Las actividades, y aquí empiezan ya las planeaciones, la apertura, el desarrollo, y vamos a ver los cierres. Aquí vean pues que el alumno preparó conjunto de imágenes para trabajar los esquemas. Y aquí están los resultados de cada clase. Aquí vemos tipo de letra, la participación en clase, si la respuesta corresponde con la rúbrica que hicimos. Otra planeación con sus evidencias, ¿verdad? Aquí vean que en la hoja del alumno, el practicante incluyó, aparte del esquema, incluyó imágenes. Y esta es la parte, digamos, de planeación de la tesis y los resultados que tuvo. Y vamos a ver los talleres, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Vean el tipo de letra. Bueno, entonces ya me hizo el contexto, ya me hizo el diagnóstico, me está presentando la planeación y aquí vienen los resultados de los talleres. Entonces aquí hicieron un taller de pintura y observen los trabajos de alumnos de secundaria en este momento durante la pandemia. Claro que es una escuela que tiene pasivos ordenados, o sea, si clasificamos en 3 las escuelas, pues es de las más altas, ¿no?
Pero miren los trabajos que puede hacer un alumno de secundaria, ¿verdad? Aquí hay trabajo en plastilina. Verán ustedes también que no es caro el material. Bueno, sabemos que todo es relativo, pero pues aquí son con plastilina, ¿no? Miren de aquí de la izquierda la complejidad del trabajo. Ahora, el hacer esto no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, no es solo una habilidad manual, sino el alumno empieza a entender un poco la mentalidad, la época y a valorarla. También en mi canal tenemos alumnos que hacen este tipo de cosas y que dicen que se sintieron muy orgullosos de poderlas hacer y que valoran la cultura de los originales, ¿verdad? Si consideramos que en México todavía hay racismo, imagínense lo que implica que un alumno de secundaria valore las culturas originarias, ¿verdad? Aquí es las maquetas. Una maqueta. Taller de pintura prehispánica. Vean la calidad de, por ejemplo, estos ejemplos de códices. Tlaloc. Ajá. Hubo un taller de redacción de poesía que presentamos incluso. Y ya cerramos con los semáforos de la jornada. Evaluación alumno por alumno y clase por clase. Y las tendencias, ¿no? Aquí un pasivo pues logra los aprendizajes esperados. Aquí hay un activo que casi no logra nada, lo cual significa pues que no se negoció bien con él, ¿verdad? No se estableció un contrato. Entonces este semáforo nos da una idea de toda el trabajo anual, ¿no? De qué pasó con cada alumno, alumno por alumno, en horizontal y clase por clase en vertical, si se lograron o no las metas. Ahí está el logro de las metas, aquí están los semáforos correspondientes y bueno, ya sus conclusiones, que es en función de analizar los semáforos y la bibliografía correspondiente, 50 páginas, y esto es una tesis que vamos a hacer el examen profesional pues en este mes, para que vean ya la aplicación de las estrategias en un contexto real. Y tengo otras dos, pero si quieren aquí detengo por si hay otra pregunta o algún comentario. Yo creo que esto que nos mostró nos amplió mucho el panorama, tanto a los alumnos como a mí, para pues su futuro trabajo recepcional. Ya tienen idea de cómo pudieran ustedes ya ir trabajando este trabajo que forzosamente todos deben de hacer, ¿no? ¿Hay preguntas? ¿Alguien más desea hacer una pregunta? ¿No? Yo, maestra. Itzel, adelante. Gracias, Itzel. Adelante. Sí, ¿cómo podemos identificar, aparte de que, o sea, el organizador, bueno, los tipos de organizadores monográficos son como si fueran una imagen, ¿qué otras características tienen o cómo los podemos identificar? Bueno, tenemos 3 grandes preguntas a la historia. 3. ¿Qué? Que se refiere a los esquemas monográficos, 5W, árbol.
¿Qué fue la Revolución Mexicana? ¿Qué fueron los aztecas? ¿Qué fue la conquista? ¿Qué fue lo que quieras? ¿No? Que es el nivel mínimo, ¿no? Porque hay un aprendizaje esperado que dice, ¿cuál fue el modelo de la Revolución Francesa? Pues primero tienes que saber qué es la Revolución Francesa, ¿verdad? Para luego ver qué modelo puede ser, pero si no sabes si no estudias lo que fue la Revolución Francesa, pues cómo vas a saber cuál es el modelo. Entonces, el qué lo trabajamos con el 5W con un arma, ¿no? Después, ¿cómo pasó? ¿Qué hubo antes y qué hay después? Entonces, la Revolución Mexicana, pues, ¿cuáles son sus antecedentes? Luego, ¿cómo se desarrolló la etapa madrista, la etapa constitucionalista, la guerra de facciones, es la Constitución del 17 y hasta donde quieras? Antes y después y desarrollo. O sea, es un esquema, son esquemas cronológicos, como el esquema proceso, que es crisis, desenlace, consecuencias, o el esquema episodio, que tiene antecedentes, consecuencias, ubicación espacial y temporal, personajes y cronología. ¿Sí? ¿Y por qué pasaron las cosas? Entonces, de un tema de Revolución Mexicana, pues primero tengo que saber sus partes, ¿no? Con el 5W, que es la información básica. Después, ¿cómo pasó? Con el diagrama episodio o el diagrama proceso. Y después, ¿por qué pasó? Entonces tengo que plantear hipótesis con el diagrama Gowin o dilemas, ¿no? O un diagrama multicausal espina o un diagrama Cooper analizando evidencias o inferencias, o un diagrama balanza, ¿no? Partiendo de la creencia del alumno a su contrastación con nueva información. Entonces, cada esquema es un tipo de clase. Entonces, cuando yo voy a dar clases de un tema, pues no voy a recitar, ¿verdad? Porque, bueno, sí puedo recitar. Pero cuando estoy en una jornada de 4 clases y ya me regreso a la normal, pues no pasa nada que yo recite. Pero cuando voy a tener 20 horas a la semana durante un mes, ahí sí no voy a poder. Entonces necesito esquematizar, necesito preparar mis aperturas, necesito preparar materiales para el alumno. Y no les puedo dar el 5W 20 veces. ¿No? Cada clase 5W, eso sería absurdo, ¿no? Tengo que ir variando el esquema y las actividades, ¿no? Para que el alumno esté interesado, porque si le pones una semana el 5W y a la siguiente semana le quieres volver a poner el 5W, te van a matar, ¿sí? Entonces es importante que preparemos las clases. ¿Cuál es el éxito de las clases? Pues que las preparemos. Ahora te digo, cuando estés en octavo, bueno, te la pongo desde antes. Cuando estés en sexto, tienes que trabajar 20 horas a la semana por un mes. Entonces tienes que preparar 20 clases. Entonces tienes que preparar 20 clases diferentes, activas, para que no tengas o tengas menos problemas. Si tu clase es aburrida, vas a tener problemas con los alumnos y de indisciplina y vas a meterte en un conjunto de problemas, ¿no? O sea, yo he visto, por ejemplo, que practicantes llevaban dulces y chocolates, ¿no? Entonces premiaban con dulces y chocolates, pero pues no se trata de eso. U otros que llevaban su proyector y pasaban toda la clase una película, ¿no? Y hasta los alumnos llevaban sus palomitas y su refresco. Entonces, los esquemas nos sirven para dar clase y responden a 3 preguntas. La información básica del tema, la información cronológica del tema
y preguntas hipotéticas sobre el tema. Entonces, por ejemplo, la conquista, ¿no? Su diagrama 5W, ¿qué fue la conquista? ¿Dónde fue la conquista? ¿Cuándo fue la conquista? ¿Quién participó en la conquista? ¿Cómo fue la conquista? Su diagrama episodio, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es la cronología? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Y un esquema, por ejemplo, dilema, ¿no? O un esquema Gowin. El esquema Gowin es, por ejemplo, ¿cuáles fueron las principales causas de cuál fue la causa principal de la conquista? No, pues pudo haber sido política, que son las alianzas, pudo haber sido religiosa, que creímos que eran los dioses, pudo haber sido militar, porque tenían mejor armamento, en fin, ¿no? O el diagrama espina, ¿no? Dime por qué sucedió la conquista considerando sus causas económicas, políticas, sociales y culturales. Entonces, yo expongo, el alumno va tomando nota en su esquema y en el cierre le doy tiempo para que su cerebrito dé una respuesta y luego la reviso. Entonces, son 3 cosas muy sencillas. Información básica que tienes que saber, porque como ya lo vimos, ¿no? Hay un aprendizaje esperado de cuál fue el modelo de la Revolución Francesa. Y te dan 1 o 2 clases para hacerlo. Pero la Revolución Francesa, 1 o 2 clases. Y luego enfocarse en cuál fue el modelo, no, pues siquiera que sepan qué fue la Revolución Francesa y cómo pasó. Y con mucha suerte podemos hacer un diagrama analítico. No sé si te contesté. Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? ¿No? Bueno, voy a Ahí. dejar de grabar. Sí, para que a lo mejor. Dejamos de grabar.